He sido guardia de seguridad casi toda mi vida. No es el trabajo más glamuroso, pero paga las facturas. Gasolineras, tiendas de conveniencia, tiendas familiares, lugares donde la mayoría de las veces te sientas y vigilas. Pero cuando vi un anuncio de un turno de noche en el centro comercial local, pensé que por fin había encontrado algo mejor. El sueldo era bueno, pero mejor que cualquier cosa que hubiera visto en años. El horario tampoco estaba mal, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Era un solo edificio y pensé que sería tranquilo y fácil. ¿Tan difícil podía ser? Ya me imaginaba sentada en la oficina de seguridad, mirando las cámaras y recorriendo un lugar que me parecía demasiado grande para el silencio de la noche. Presenté mi solicitud enseguida y recibí una llamada al día siguiente. Era el director, el señor Hensley, que me preguntaba si podía presentarme esa tarde para una entrevista. Me pareció algo inesperado, pero no lo cuestioné. Necesitaba el trabajo y el centro comercial no estaba lejos de donde yo vivía. Conduje hasta allí, intentando deshacerme de la sensación de que todo estaba sucediendo demasiado rápido. ¿Tan desesperado estaba el centro comercial por un vigilante nocturno? La entrevista fue rápida, casi precipitada. Hensley me preguntó por mi experiencia, pero no sentí que me prestara atención. Repasó lo básico: comprobar las cámaras cada 15 o 30 minutos, hacer patrullas cada hora. Nada fuera de lo común. Al final, me miró y me preguntó: ¿puedes empezar esta noche? Eso me sorprendió. En la mayoría de los sitios piden tiempo para el papeleo o la comprobación de antecedentes, pero no iba a discutir. Claro, le dije, intentando no parecer demasiado ansiosa. Parecía aliviado. Me alegro. Nos falta personal, admitió, frotándose las sienes como si el día hubiera sido demasiado largo. Las últimas guardias no duraron mucho. Espero que tú seas diferente. Sus palabras me hicieron detenerme. ¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera preguntar, me entregó una llave de la oficina y me dijo que me presentara a las 11 en punto de la noche. Cuanto antes empezara, antes cobraría, me dije. Le estreché la mano, salí de la oficina y me fui a casa a dormir unas horas antes de mi turno. Cuando llegué al centro comercial, estaba oscuro y desierto. El aparcamiento, repleto de coches durante el día, estaba casi completamente vacío. Había algunos vehículos dispersos bajo el tenue resplandor de las luces del aparcamiento, pero el lugar parecía demasiado grande, demasiado tranquilo. El edificio parecía un gigante dormido, y por un segundo me planteé dar media vuelta y volver a casa. Algo no iba bien. Lo atribuí a los nervios del primer día y me dirigí a la entrada de empleados. El señor Hensley me recibió en la puerta. No dijo mucho, solo me guió por los sinuosos pasillos hasta la oficina de seguridad, explicándome de nuevo los protocolos básicos a medida que avanzábamos. La oficina en sí era pequeña, una habitación estrecha en la parte trasera del centro comercial, llena de pantallas que mostraban imágenes granuladas de cámaras repartidas por todo el edificio. Comprueba las cámaras cada 15 o 30 minutos, me recordó. Haz tus rondas. Asegúrate de que no haya nada fuera de lugar. Lo de siempre. Me miró antes de añadir. Y vigila las escaleras mecánicas y la zona de juegos. Allí a veces pasan cosas. La última parte me hizo detenerme. A veces pasan cosas. Hizo un gesto despectivo con la mano. Sobre todo niños, que intentan colarse o meterse en líos fuera de horas. Ya lo verás. Asentí, aunque su tono me erizó un poco la piel. Me entregó una hoja impresa con las instrucciones estándar. Volvió a estrecharme la mano y me dijo: «Buena suerte, le veré por la mañana». Cuando se fue, me quedé solo. El silencio del centro comercial vacío se instaló sobre mí como una pesada manta. Tomé asiento frente a los monitores y me puse a mirar las imágenes de las cámaras. Las escaleras mecánicas estaban en silencio, las tiendas oscuras y vacías. Por un momento me relajé. Solo era un centro comercial. No tenía nada de espeluznante. Solo un gran edificio vacío. Al cabo de unos minutos,
Sentí una presencia detrás de mí. Me sobresalté, con el corazón latiéndome con fuerza. Allí, de pie junto a mí, había un conserje. Sonreía, obviamente divertido por mi reacción. «No quería asustarte, amigo», dijo con voz ligera. «Debes de ser el nuevo». Solté una risa nerviosa, tratando de sacudirme la tensión. «Sí, soy yo. No sabía que había un conserje aquí por la noche». Se encogió de hombros. «Siempre tienen a uno de nosotros para limpiar y asegurarse de que todo está listo para el día siguiente». Su tono se volvió un poco más serio. «Asegúrate de seguir las normas». Parpadeé. «¿Las normas? ¿Te refieres a las instrucciones?» Me entregó un papel arrugado y me miró con una seriedad inquietante. «No son del director. Son las normas que necesitarás si quieres pasar la noche». Desdoblé el papel esperando algún tipo de broma, pero la lista de normas era cualquier cosa menos divertida. Reglas para estar seguro por la noche. Regla 1. Comprueba las cámaras de seguridad cada 15 o 30 minutos, pero no te quedes mirando las imágenes demasiado tiempo. Nunca mires directamente a los maniquíes después de medianoche. Si los maniquíes cambian de posición, abandona la zona inmediatamente. Me quedé mirando la lista, con las tripas apretadas por la incomodidad. Hablan en serio. La sonrisa del conserje había desaparecido. «Se lo advierto. Sigue las normas o acabarás como el último». Intenté reírme. «¿Te refieres al último guardia?» Asintió, con los ojos fríos. Renunció después de una noche. «De acuerdo». Me metí el papel en el bolsillo sin mirar el resto de la lista, riendo nerviosamente. «Bueno, haré mi primera ronda». El conserje se hizo a un lado y me miró largamente antes de decir: «Cuídate». Asentí y salí de la oficina, pero sus palabras se quedaron conmigo. Había algo en su tono, en su mirada. Me pareció mal, como si tuviera miedo de verdad. Pero no iba a dejar que una extraña lista de normas se me metiera en la cabeza. Era poco después de medianoche cuando empecé a patrullar. El centro comercial era espeluznante por la noche, mucho más de lo que esperaba. La tenue iluminación proyectaba sombras largas y retorcidas sobre los suelos de baldosas. Cada sonido parecía amplificado. Mis pasos resonaban en las paredes, el zumbido de las luces fluorescentes, los lejanos crujidos y quejidos del edificio, se asentaban mientras avanzaba por uno de los pasillos principales. Intenté concentrarme en la tarea que tenía entre manos. El centro comercial no era enorme, pero sí lo bastante grande como para requerir patrullas regulares. Había muchas tiendas que revisar, algunas abandonadas, otras cerradas, con escaparates que asomaban desde la oscuridad tras sus frentes de cristal. Cerca del patio de comidas había una zona de juegos infantiles, silenciosa y quieta, con los coloridos juguetes de plástico que parecían extraños y sin vida bajo las tenues luces de emergencia. Más abajo distinguí las escaleras mecánicas, inmóviles y congeladas en su habitual ascenso, como reliquias de una época más ajetreada. Me estaba acostumbrando al silencio cuando noté algo extraño en una de las tiendas de ropa. La puerta estaba abierta de par en par. Me detuve. Mi linterna barrió el interior oscurecido. Al principio no veía nada fuera de lo normal, pero a medida que desplazaba el haz por la tienda, noté movimiento en mi visión periférica. Un ligero desplazamiento, como si algo o alguien se escondiera en la oscuridad. Giré la cabeza para mirar directamente, pero no había nada. Solo unos maniquíes de pie en el fondo, tan inmóviles como siempre. Suspiré y sacudí la cabeza. No era nada, solo mis nervios. No iba a dejar que la espeluznante lista del conserje se me metiera en la cabeza. Entonces lo oí, el leve crujido de la ropa. Mi linterna se dirigió hacia los maniquíes, y allí estaba. Uno de ellos se había movido. Ahora estaba un poco más cerca, ligeramente fuera de posición en comparación con los demás. Sentí que los latidos de mi corazón empezaban a acelerarse. «¡Hey, Mr. Senior Conserje!», grité, más por frustración que por otra cosa. Tenía que ser una broma.
Probablemente me estaba observando desde las sombras, intentando asustarme. Pero no hubo respuesta, solo el suave e inquietante arrastrar de telas detrás de mí. Otra vez. Me giré lentamente, con la linterna escudriñando los maniquíes, y entonces lo vi. Uno de ellos había vuelto a cambiar de posición y su cabeza apuntaba directamente a la salida. Se me hizo un nudo en la garganta. No había nadie más. No podía ser un truco. Salí rápidamente de la tienda. No quería quedarme más tiempo del necesario. Mientras me alejaba, no dejaba de mirar por encima del hombro. Y entonces lo oí. Pisadas. Pero no pasos normales. Eran pesados, ásperos, como de madera o plástico raspando el suelo. El corazón empezó a latirme con fuerza. Me giré y allí estaba. El mismo maniquí de la tienda. Estaba de pie en medio del pasillo, mirándome fijamente con su rostro inexpresivo y sin vida. Se me erizó el vello de la nuca. Sentía cómo se me iba la sangre de la cara mientras lo miraba. Lenta y rígidamente, empezó a moverse hacia mí, con las articulaciones crujiendo y gimiendo a cada paso. Sus movimientos eran robóticos, rígidos, como los de una marioneta arrastrada hacia adelante. Hice lo que haría cualquier persona cuerda. Eché a correr. Giré sobre mis talones y corrí por el pasillo, mis pasos resonando en el vasto vacío del centro comercial. No me importaba hacer el ridículo. Tenía que escapar de aquella cosa. Doblé la esquina y me metí en el pasillo que llevaba a los baños. Los pasos detrás de mí se habían detenido, pero no me atreví a mirar atrás. Irrumpí en el cuarto de baño y me eché agua fría en la cara, intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero cuando me miré en el espejo, vi otra cosa. Una mujer estaba de pie cerca de los lavabos, de espaldas a mí, vestida con el sencillo uniforme de una mujer de la limpieza. Parpadeé y ya no estaba. El corazón me dio un vuelco. Me di la vuelta, pero no había nadie. El cuarto de baño estaba vacío. Caí de rodillas, agotada y asustada. ¿Qué había ocurrido? Intenté ordenar mis pensamientos, encontrarle sentido a todo, pero nada tenía sentido. Entonces recordé la lista. Saqué el papel arrugado del bolsillo y lo desdoblé con manos temblorosas. Allí, claramente escritas en tinta negra, estaban las siguientes reglas. Regla 3. Si un maniquí parece seguirte, no mires atrás. Los maniquíes a veces siguen a los guardias, pero si los ignoras, dejarán de hacerlo. Si miras, sabrán que estás mirando, y se acercarán. Sentí que se me hundía el corazón. Había mirado. Evité mirar en los espejos de los baños. Demasiado tarde para eso. Se me hizo un nudo en el estómago al darme cuenta de que ya había roto 2 de las reglas. Pasara lo que pasara, lo estaba empeorando. Regla 5. Si oyes hablar a alguien en una tienda abandonada, no escuches. Tragué saliva. Aún no había oído a nadie, pero el mero hecho de saber que la norma estaba ahí me inquietaba. Regla 6. Si oyes reír a un niño en el patio de recreo, vete inmediatamente. Regla 7. Si comprueba la hora y es más temprano que la última vez que lo hizo, vuelva inmediatamente a la oficina de seguridad. Miré mi reloj e instintivamente comprobé la hora. Eran las 23:30. Se me heló la sangre. Era imposible que fueran las 11:30. Había empezado a patrullar después de medianoche y ya había pasado un rato. No era posible. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Salí corriendo del cuarto de baño, con el corazón acelerado mientras me dirigía a la oficina de seguridad. El aire a mi alrededor parecía ahora más pesado, más opresivo, y las luces parpadeaban tenuemente. El centro comercial, un lugar que antes creía tranquilo y seguro, ahora me parecía un ente vivo, observando y esperando. Llegué a la oficina y cerré la puerta tras de mí. Mi respiración era agitada, mis nervios crispados. Volví a mirar el reloj. Era casi la 1 de la madrugada, lo cual me pareció correcto. Pero, ¿qué había pasado antes?
¿Por qué había cambiado tanto la hora? Me senté y traté de estabilizar mis manos temblorosas. Tenía que mantener la cabeza erguida. No iba a dejar que este lugar me afectara. Volví a sacar la lista y leí el resto de las normas. Regla 8. Entre las 4 y las 4:30, cierra con llave la puerta de la oficina de seguridad y no abras a nadie. Si llaman a la puerta, puede que no sea la persona que crees. Comprueba las cámaras para estar seguro. Regla 9. Si oyes llorar a alguien en un vestuario, no abras la puerta. Regla 10. Si oye una escalera mecánica en marcha, no investigue. Observe la zona en las cámaras de seguridad. Regla 11. Bajo ninguna circunstancia, debe marcharse antes de finalizar su turno. Si lo hace, se arriesga a que algo le siga fuera del centro comercial. Suelto una carcajada nerviosa. ¿Qué clase de trabajo había aceptado? ¿Quién había escrito esas normas? No le encontraba sentido. Pero mientras estaba allí sentada, el peso de todo lo que había pasado me presionaba. El maniquí, el cambio de hora, la figura en el espejo. Esto no era normal. Fuera lo que fuese, tenía que pasar la noche. Era más de la 1 de la madrugada y tenía que dar una vuelta más. Por mucho que quisiera quedarme encerrado en la oficina de seguridad, sabía que tenía que seguir los protocolos de seguridad. Además, las cámaras no mostraban nada raro, así que me armé de valor y salí de nuevo al centro comercial. Mientras caminaba con cautela por el pasillo principal, empecé a oír algo. Un leve murmullo procedente de una tienda abandonada. Se me heló la sangre al recordar. Regla 5. El corazón me latía con fuerza en el pecho. El murmullo procedente de la tienda abandonada era suave, apenas audible por encima del débil zumbido del aire acondicionado del centro comercial. Pero era inconfundible. Alguien o algo estaba hablando dentro. Me obligué a mover las piernas, que me parecían de plomo. La regla 5 resonó en mi cabeza. Si oyes hablar a alguien en una tienda abandonada, no escuches. Intenté bloquear el sonido, diciéndome que era solo mi imaginación. Pero el murmullo bajo e ininteligible persistía y se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la tienda. Miré el escaparate de cristal. Las ventanas estaban cubiertas de papel, lo que impedía ver el interior. Se me cortó la respiración y aceleré el paso, negándome a mirar en esa dirección. No quería saber qué había detrás de aquellos papeles ni qué causaba aquel ruido. La voz se elevaba ahora, más clara pero aún distorsionada, como alguien hablando bajo el agua. Tenía que escapar. Pasé por delante de la tienda y me negué a mirar atrás. La voz empezó a desvanecerse y sentí que la tensión de mi cuerpo disminuía ligeramente. Pero al doblar la esquina y entrar en el siguiente pasillo, volví a oírla. Pisadas, pero no pasos normales. Eran ásperos, desiguales, como el sonido de arrastre de algo sólido raspando contra el suelo, casi como madera o plástico. Se me revolvió el estómago. Supe lo que era incluso antes de darme la vuelta. Era el maniquí. Mi instinto me gritó que no mirara atrás, recordándome la regla 3. Si parece que un maniquí te sigue, no mires atrás. Si los ignoras, dejarán de hacerlo. Si miras, sabrán que eres consciente y se acercarán. Caminé más deprisa, manteniendo la vista al frente, tratando de ignorar el creciente sonido de los movimientos del maniquí detrás de mí. Cada paso que daba parecía más pesado, más deliberado. El corazón se me aceleró a medida que los pasos se acercaban, pero no me atreví a darme la vuelta. Sigue andando, me dije. El sonido del movimiento de la muñeca se hizo cada vez más tenue hasta que dejé de oírlo. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo y aminoré el paso. Me temblaban las manos, pero al menos había seguido la regla. Lo que me seguía se había detenido. Por el momento. Entonces oí algo más, el zumbido lejano de una maquinaria, una escalera mecánica en marcha. Me quedé helado, con la sangre escurriéndose por mi cara. Regla 10. Cuando oigas una escalera mecánica en marcha, no investigues.
Vigila la zona con las cámaras de seguridad. Giré sobre mis talones y corrí hacia la oficina de seguridad. No quería arriesgarme a infringir otra norma, sobre todo después de lo que acababa de pasar. Mi mente se agitaba mientras corría por el pasillo. Pasaba por delante de la tienda abandonada y silenciosa, y me dirigía a la oficina de seguridad. Podía oír las escaleras mecánicas a lo lejos, ese inconfundible zumbido mecánico, pero no me detuve. Irrumpí en la oficina, cerré la puerta con un portazo y eché el cerrojo. Respiraba entrecortadamente. Inmediatamente dirigí mi atención a los monitores de seguridad y hojeé las imágenes de las cámaras. Vi la cámara de la escalera mecánica, y allí estaba, una figura. No era una persona, no exactamente. Era otra cosa. Era eso. La figura era alta, antinaturalmente alta, sus miembros largos y enjutos, su rostro oculto por las sombras. Estaba de pie en la escalera mecánica, con el cuerpo rígido y espasmódico, moviéndose con movimientos lentos y antinaturales, mientras los peldaños la llevaban hacia arriba. Me quedé helado mirando la pantalla. Mi mente se aceleraba intentando procesar lo que estaba viendo. La cabeza de la figura se giró lentamente, como si percibiera algo, y entonces, imposiblemente, miró directamente a la cámara, directamente a mí. Los monitores empezaron a parpadear, la estática llenó las pantallas, y un fuerte zumbido llenó la habitación. Aparté la mirada de la cámara, recordando la regla 1. No mires fijamente la grabación. No mires fijamente las imágenes durante demasiado tiempo. El zumbido cesó casi de inmediato, y cuando volví a mirar los monitores, la escalera mecánica estaba vacía. La figura había desaparecido. Me senté de nuevo en la silla, con el cuerpo temblando. No podía seguir así. Tenía los nervios destrozados. Y las reglas, esas malditas reglas, empezaban a parecerme un juego cruel diseñado para doblegarme. Solo tenía que pasar la noche. Solo unas horas más, me dije. Las horas siguientes transcurrieron en silencio. Me quedé en la oficina de seguridad, demasiado agitado para hacer otra ronda. Seguí mirando los monitores, observando los pasillos vacíos, las tiendas silenciosas, la escalera mecánica que permanecía inmóvil. Ahora todo parecía en calma, pero el aire de la oficina estaba cargado de tensión. Entonces oí algo que me produjo una oleada de miedo. Llamaron a la puerta. Me sobresalté y el corazón se me subió a la garganta. Me quedé paralizada. Mis ojos se desviaron hacia los monitores de seguridad para comprobar el pasillo fuera de la oficina. No había nadie, pero volvieron a llamar. 3 golpes secos en la puerta, como si hubiera alguien fuera. Y entonces oí una voz. «Hola, ¿qué tal la noche? ¿Sigues pensando que las reglas son divertidas?» Era el conserje, o al menos sonaba como él. Tragué saliva al recordar. Regla 8. Cierra con llave la puerta de la oficina de seguridad entre las 4 y las 4:30, y no abras a nadie. Si llaman a la puerta, puede que no sea quien crees que es. Comprueba las cámaras para confirmarlo. Miré el reloj. Eran las 4:03. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras comprobaba la señal de la cámara. Una vez más, el pasillo exterior de la oficina estaba completamente vacío, pero los golpes continuaron, esta vez con más insistencia. La voz del conserje resonó a través de la puerta, sonando amistosa, pero en cierto modo apagada. «Vamos, abre, te contaré lo que está pasando». Me quedé helada, con la mano cerca del pomo. La mente me daba vueltas. Parecía el conserje, pero sabía que no debía fiarme de mis instintos. Volví a mirar la cámara. Seguía sin haber nada. El pasillo estaba vacío. No podía abrir la puerta. No quería hacerlo. Los golpes cesaron de repente. El silencio volvió a llenar el despacho y solté un suspiro tembloroso. Seguí mirando la cámara sin atreverme a moverme, hasta que por fin apareció el conserje en la pantalla. Estaba de pie frente a la puerta, mirando fijamente a la cámara. Volvió a llamar. Su cara se torció en una sonrisa espeluznante.
Se me revolvió el estómago. Por la forma en que miraba a la cámara, no parecía humano. Su cuerpo empezó a balancearse, como si estuviera hecho de humo. Y entonces, lentamente, se desvaneció en el aire, dejando nada más que un pasillo vacío. Miré el reloj, 4:30. Fuera lo que fuese, ya se había ido. Por primera vez en horas, el aire estaba en calma. El peso opresivo que había estado pesando sobre mí pareció disiparse, aunque solo fuera un poco. Sentí que se me quitaba la tensión de los hombros, aunque seguía sintiendo el cuerpo como un resorte enroscado, a punto de romperse en cualquier momento. Me puse de pie, con los músculos doloridos por haber estado tanto tiempo encorvada frente a los monitores. Necesitaba estirar las piernas, moverme, aunque solo fuera para sacudirme el miedo persistente que se aferraba a mí como una sombra después de todo lo que había pasado. No tenía ganas de hacer otra patrulla completa, pero quedarme en la oficina me resultaba sofocante. Tal vez un breve paseo por los alrededores de la oficina me ayudaría a despejarme. El centro comercial seguía en un silencio sepulcral. El zumbido de la electricidad era el único sonido que resonaba en los pasillos. Las luces fluorescentes parpadeaban esporádicamente, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían cambiar a medida que caminaba. Mantuve la mirada baja, intentando no fijarme en los maniquíes, las tiendas o el inquietante silencio que se había apoderado de todo. Al doblar la esquina cerca de la oficina de seguridad, casi me sobresalto. El conserje estaba allí, apoyado despreocupadamente en la pared, con la misma sonrisa amistosa de la primera vez que nos vimos. Esta vez era el conserje de verdad. Al menos eso esperaba. Parecía más humano, más tangible que la extraña aparición que había visto aquella noche. ¿Una noche dura?, preguntó con voz ligera, casi burlona. No supe qué contestar. Me quedé allí de pie, con la mente desbocada tratando de conciliar lo que había visto antes. Los golpes, la figura que se disolvía en la niebla con el hombre que ahora estaba frente a mí. Podría decirse que sí, murmuré, intentando mantener la voz firme. Inclinó la cabeza y su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Has seguido las normas, ¿verdad?» «Lo intenté», dije, con la garganta seca. «¿Qué es este lugar? ¿Por qué existen estas normas?» El conserje soltó una risita, pero ya no era el sonido amistoso y cálido de antes. Esta risa era hueca, teñida de algo más oscuro. «Te lo dije, las normas están ahí para mantenerte a salvo», dijo, con los ojos entrecerrados. «Aquí hay más de lo que entiendes, mucho más». Retrocedí un paso. Mi inquietud crecía con cada palabra que pronunciaba. «¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando en este centro comercial?» Se encogió de hombros y volvió a sonreír. «Ya lo descubrirás. O quizá no. En cualquier caso, no hay escapatoria». Empezó a alejarse, girando por el pasillo poco iluminado sin decir una palabra más. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si no tuviera prisa por irse. No podía dejarle marchar. Tenía que saber de qué estaba hablando. Necesitaba respuestas. «Espera». Lo llamé. Mi voz resonó en el pasillo vacío. «¿Cómo que no hay escapatoria? ¿Qué quiere decir?» El vigilante no se detuvo. Siguió caminando, con sus pasos inquietantemente silenciosos sobre el suelo de baldosas. La desesperación y la frustración bullían en mi interior, y, antes de darme cuenta, ya le seguía, decidida a obtener algún tipo de explicación. Doblé la esquina tras él, pero cuando llegué, el pasillo estaba vacío. Había vuelto a desaparecer. El corazón me latía con fuerza mientras miraba el pasillo vacío. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido. Acababa de estar allí. Miré a mi alrededor, escudriñando la zona en busca de algún rastro suyo, pero el centro comercial había vuelto a su inquietante silencio. Y entonces lo oí, un grito suave y apagado. Al principio, el sonido era débil, casi demasiado débil para percibirlo, pero mientras permanecía allí, congelada, se hizo más fuerte, más claro.
la voz de una mujer sollozando suavemente en algún lugar cercano. Se me erizó la piel de inquietud. Conocía las reglas, ya las había memorizado, y sabía exactamente cuáles eran. Regla 9. Si oyes llorar a alguien en un vestuario, no abras la puerta. Tragué saliva, tratando de bloquear el sonido, pero el llanto continuó. Parecía provenir de una de las tiendas que había más adelante, y los sollozos apagados resonaban débilmente por los pasillos desiertos. Todos mis instintos me decían que corriera, que volviera a la oficina y esperara la última hora de mi turno en silencio. Pero había algo en el llanto que me atraía, una fuerza casi magnética que hacía imposible ignorarlo. ¿Y si alguien realmente necesitaba ayuda? ¿Y si todo estaba en mi cabeza? ¿Y si las normas no eran más que una broma de mal gusto? Sacudí la cabeza, intentando despejar la mente. Ya había infringido demasiadas normas esta noche. Esto no era una broma. El conserje me lo había advertido, y no iba a ignorarlo ahora. Pero el llanto continuaba. Ahora era más fuerte, más insistente. El sonido resonaba desde algún lugar más profundo de la tienda, justo delante de mí. No sonaba bien. Era demasiado hueco, demasiado distorsionado, como una grabación de alguien llorando en lugar de una persona real. Me quedé allí, dividida entre la curiosidad y el miedo, hasta que finalmente tomé una decisión. El llanto cesó. De repente, todo quedó en silencio, demasiado silencioso. El aire se sentía denso, opresivo, como si las paredes del centro comercial se estuvieran cerrando sobre mí. Se me oprimió el pecho y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Entonces, lentamente, apareció una figura en una de las cámaras de seguridad que había estado observando desde el pasillo. Había salido de la oficina, pero las cámaras seguían conectadas a mi dispositivo. No pude apartar los ojos de la pantalla cuando la vi. Era una mujer, pálida, con el pelo largo y oscuro que le caía sobre la cara, oscureciendo sus rasgos. Iba vestida con ropa sencilla y anticuada, con el cuerpo encorvado mientras avanzaba lentamente por el pasillo, con los pies apenas tocando el suelo. Estaba flotando. Se me subió el corazón a la garganta cuando la vi acercarse al camerino, su cuerpo acercarse a la entrada y sus hombros temblar con sollozos silenciosos. Se quedó justo delante de la puerta, como esperando a que la siguiera al interior. Di un paso atrás, con el pulso acelerado. Aquello no era real, no podía serlo. Había visto cosas esta noche, cosas extrañas, pero esto era algo totalmente distinto. Cerré los ojos, deseando que la figura desapareciera, que me dejara en paz. Cuando los abrí, ya no estaba. Pero los gritos habían empezado de nuevo, esta vez justo detrás de mí. No me lo pensé. Corrí por el pasillo, tan rápido como me permitían mis piernas. El sonido de los gritos de la mujer resonaba por los pasillos, cada vez más fuerte y desesperado a cada paso que daba. No me atrevía a mirar atrás, no me atrevía a arriesgar otra mirada. Lo único que sabía era que tenía que salir de allí ya. Cuando llegué a la oficina de seguridad, me había quedado sin aliento y todo mi cuerpo temblaba de miedo. Cerré la puerta de un portazo, eché el cerrojo lo más rápido que pude y me desplomé en la silla frente a los monitores. El pecho me latía con cada respiración. La adrenalina seguía recorriéndome. Las luces fluorescentes parpadeaban tenuemente y proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Me sentía atrapada, como un animal acorralado sin más salida que la débil esperanza de que mi turno terminara pronto. Miré los monitores. Se me encogió el corazón. Allí estaba, la mujer. La misma figura pálida, con el pelo colgando sin fuerza sobre la cara, moviéndose de esa forma flotante y antinatural. Ya no vagaba por los pasillos. Se dirigía directamente a la oficina de seguridad. Se me heló la sangre al verla en los monitores. Flotaba por el pasillo, cada vez más cerca, con movimientos lentos y espasmódicos. No caminaba como una persona normal. Apenas movía los pies y se deslizaba por encima del suelo.
Los sollozos habían desaparecido, pero el peso de su presencia era sofocante. Era como si el aire a su alrededor se distorsionara con su aproximación, deformando la realidad misma. Comprobé las imágenes de las cámaras, cambiando frenéticamente de ángulo. Se estaba acercando. Mi respiración se aceleró al verla pasar junto a las tiendas cerradas, con el rostro oculto por el pelo y los brazos flácidos a los lados. Cada segundo que pasaba se acercaba más, y sentí que el pánico se apoderaba de mí. Cogí la lista de normas y la aferré con fuerza entre mis manos temblorosas. No abras la puerta. Repetí el pensamiento una y otra vez en mi cabeza, como un mantra. No abras la puerta, pase lo que pase. La mujer se detuvo frente a la oficina de seguridad. La vi en el monitor, con la cámara apuntando a la puerta. Permaneció allí, silenciosa y quieta, como una estatua. Por un momento me atreví a esperar que se marchara, que tal vez se desvaneciera como un mal sueño. Pero entonces empezaron los golpes. Suavemente al principio, apenas un golpe. Pero cada golpe se hizo más fuerte, más contundente, hasta que sentí como si toda la puerta traqueteara. El pulso me latía en los oídos, ahogando todo lo demás. Estaba allí, a escasos centímetros, al otro lado, y podía sentir su presencia, como un peso frío que me presionaba. Volví a mirar el monitor, rezando para que desapareciera. Pero no lo hizo. Su cuerpo estaba rígido, inmóvil. Pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes y violentos. El marco de la puerta temblaba como si no fuera a aguantar mucho más. Me tapé los oídos con las manos y cerré los ojos, tratando de bloquearlo. Aquello no era real, no podía ser real. Pero los golpes eran cada vez más intensos, más insistentes, como si alguien golpeara con los puños. El corazón se me aceleraba y el cuerpo me temblaba mientras miraba fijamente la puerta, incapaz de moverme. Entonces lo oí. «Hola. Abra. Es el director». Me quedé inmóvil. La voz era familiar, demasiado familiar. Era el señor Hensley. Pero algo iba mal. Miré el reloj. El corazón me retumbó en el pecho. 6:01 de la mañana. El alivio me invadió, pero la sospecha me invadió de inmediato. ¿Era realmente él? ¿O se trataba de otro truco? Comprobé la cámara por última vez. La mujer había desaparecido. Ni rastro de la figura pálida. Ninguna sombra. Ninguna presencia. ¿Todo bien ahí dentro? La voz de Mr. Hensley, que ahora sonaba más cercana, más preocupada. «Abra». Su turno ha terminado. Dudé, con la mano sobre el pomo de la puerta. Había sobrevivido a la noche, ¿verdad? El reloj indicaba que eran más de las 6 de la mañana, y no me había pasado nada en esos últimos momentos. Pero los acontecimientos de la noche me habían sacudido hasta la médula, y no estaba dispuesta a confiar en nada, en nadie, sin comprobarlo una última vez. Eché un último vistazo al monitor y volví a comprobar la señal del exterior de la oficina. Y allí estaba. Mr. Hensley, de pie junto a la puerta, con el mismo aspecto que tenía la primera vez que lo vi. Ninguna figura siniestra, ninguna cara distorsionada. Solo él, el director. Con mano temblorosa, desbloqueé la puerta y la abrí. Mr. Hensley estaba allí. Su expresión se suavizó cuando vio la expresión de mi cara. «Una noche dura, ¿eh?», preguntó con voz preocupada. Asentí despacio, intentando asimilarlo todo. «Sí, se podría decir que sí». Frunció el ceño al ver mi cara de miedo. «¿Te encuentras bien? Parece que hayas visto un fantasma». Me reí con amargura. «Algo parecido». No entré en detalles. No le hablé del maniquí ni de la mujer que lloraba. Ya no parecía real. Me alegré de que la noche hubiera terminado, pero algo me rondaba la cabeza, algo que necesitaba saber antes de abandonar este lugar para siempre. «¿Y el conserje?», pregunté de repente. «El que trabaja en el turno de noche». El señor Hensley me miró confundido. «¿Qué conserje?». Se me hundió el estómago. «El que estuvo aquí toda la noche». Me dio una lista de normas a seguir. Mr. Hensley sacudió la cabeza.
Su expresión se volvió seria. No hay conserje de noche. Nadie trabaja aquí de noche, excepto usted. Mi mente daba vueltas. Las piezas no encajaban. Nada tenía sentido. Miré fijamente al señor Hensley, con los pensamientos desbocados. Si no había conserje, ¿quién o qué me había avisado? ¿Y las normas? ¿De dónde habían salido? No hice más preguntas. Le entregué mis llaves, renuncié en el acto y salí del centro comercial sin mirar atrás. Fuera lo que fuese lo que había ocurrido allí, lo que acechaba en los oscuros rincones de aquel lugar, no iba a quedarme a averiguarlo. Mientras me alejaba, con el peso de la noche aún en el pecho, me di cuenta de que algunos lugares es mejor dejarlos solos. Y este centro comercial era uno de ellos. Nunca volvería a ese lugar.